En el año 227 a.C., en un día gélido y sombrío, cerca de la ciudad de Ouyang, capital secundaria del antiguo estado de Yan, a orillas del río Yixue, una delegación se alista para partir a una misión diplomática mientras un grupo vistiendo ropas blancas la despide. Cruzando el río Yixue rumbo sur, pronto dejan atrás el territorio de Yan. Gao Jianli, quien acompaña a la comitiva, toca su instrumento musical, el chu, mientras el emisario Jin Ke, en su camino al reino de Qin, canta a pleno pulmón. El viento sopla, el Yixue está helado, el valiente se marcha para no volver. La tonada atraviesa la niebla matutina, se desliza por las montañas y el pasto, se mezcla con las aguas del río y resuena en los corazones de todos los presentes cuyos ojos, contemplando el horizonte, reflejan esperanza, tristeza, gratitud y admiración. Finalmente todos, junto con Jin Ke, fijan la mirada en un punto. Fuera de su campo visual, en ese preciso instante, una China azotada por siglos de caos y guerra está a punto de emerger de una era de conflictos. Jin Ke está consciente de que este viaje a Qin para asesinar al rey es un sendero sin retorno. Con la despedida su suerte estará echada y el grito de lucha se convertirá en un himno de unidad. Tras adentrarse en la guarida del tigre y el palacio del dragón, nuestro héroe exhala hacia el cielo y emana un arco iris blanco. Linchang, un destino en la ciudad de Handan, provincia de Hebei, debe su nombre a su proximidad al río Chan, que en tiempos antiguos serpenteaba por esa localidad. Otrora afluente del sistema del río Amarillo, el Chan compartía su naturaleza impredecible, cambiaba de curso sin patrón fijo con un carácter indómito. A finales de la dinastía Han Oriental, el destino del río Chan quedó sellado al cruzarse en el camino de un protagonista de la época, Cao Cao, quien convirtió a Ye Chen en su bastión. Por entonces el país estaba en caos, como reflejaba un dicho popular. Cada familia aspiraba a la realeza, cada hombre ansiaba ser marqués. En medio de esta despiadada lucha por el poder, Cao Cao emergió como una fuerza dominante. En el 9º año de Tian'an, conquistó Ye Chen y la estableció como base de su imperio. Mandó construir los canales Baigo y Lizhao, transformando la ciudad en el epicentro del transporte fluvial. En Ye Chen zarpaban numerosas embarcaciones que navegaban por el Chan y a través del canal Lizhao llegaban al Baigou. Desde allí podían dirigirse al extremo norteño de la llanura del norte de China o siguiendo el curso del río Amarillo alcanzar las regiones del Jianghuai. A orillas del río Chan, Cao Cao ordenó la construcción de varios jardines y palacios, de los cuales el más famoso fue el complejo de las 3 terrazas al noroeste de Ye Chen, la terraza del gorrión de bronce en el centro, la terraza del fénix dorado en el sur y la terraza del pozo helado en el norte, todas conectadas por puentes flotantes. Allí se celebraban fastuosos banquetes, uno de los cuales fue escenario de la reunión de Cao Cao y sus hijos Cao Pi y Cao Zhi con renombrados poetas de la época, los llamados 7 maestros de Tian'an, entre ellos Chen Lin, Wang Can y Liu Chen. La célebre poetisa Cai Wenyi, retornada del exilio en tierras extranjeras, interpretó su obra 18 canciones de una flauta nómada. Al concluir la pieza, la emoción embargó a los presentes y Cao Zhi, pincel en mano, compuso los versos ascendiendo a la terraza, plasmando el momento en una lírica inmortal.
Reuniones literarias como aquella se repetían con frecuencia en la terraza del Gorrión de Bronce. Tras establecer su capital en Yechen, Cao Cao promovió el talento sin distinción, atrayendo a brillantes administradores y eruditos comprometidos con el bienestar del pueblo. Las tres terrazas y el jardín occidental junto al pabellón Wenchan se convirtieron en los principales escenarios de aquellas tertulias intelectuales donde los tres Cao y los 7 maestros de Jianan entonaban sus versos entre copas, inaugurando la tradición de los encuentros literarios en la historia de China. Las inquietudes de la época se reflejaban en la literatura, donde cada poeta vertía en palabras su ambición de grandeza y la angustia por la fugacidad de la vida. Aquellos versos impregnados de heroísmo y melancolía forjaron un estilo literario que posteriormente se denominó el espíritu de Jianan. Este carácter vigoroso y apasionado surgió no solo del caos político y la incertidumbre de la época, sino también de la influencia del entorno cultural que moldeó la personalidad y el temperamento de sus eruditos. La historia define la cultura y en cada huella se encuentra su rastro. A 300 kilómetros al noreste de Linchan se encuentra el distrito de Xianxian, conocido en la dinastía Han como Lechen, la capital del entonces príncipe de Zhejiang, Liu De. Lechen, un centro cultural vibrante, albergaba la prestigiosa academia del Palacio Rihua, donde los eruditos debatían sobre poesía y clásicos confucianos. El inicio de la dinastía Han supuso un punto de inflexión en la historia china. Siguiendo el sistema legal imperial de Qin, el emperador Wu de Han adoptó la política del gran Dong Chun-su, un erudito de Hebei, quien abogaba por establecer el confucianismo como doctrina oficial. Sin embargo, tras la quema de libros y persecución de intelectuales bajo la dinastía Qin, los textos antiguos se habían perdido casi por completo y los sabios escaseaban. Consciente de la urgencia de preservar la cultura y la tradición literaria, Liu De, príncipe de Zhejiang, emprendió la tarea de recopilar y transcribir antiguos manuscritos y fomentó el estudio de los textos clásicos con un enfoque riguroso y pragmático. Bajo su iniciativa, la colección de textos confucianos en Lechen llegó incluso a superar la de la corte imperial. Liu De también convocó a renombrados académicos y organizó conferencias y debates. Fue en estos encuentros donde los clásicos confucianos como los Anales de Primavera y Otoño y el Libro de los Poemas encontraron una nueva vía de transmisión. La versión actual de aquel clásico de poesía proviene de la tradición preservada por el erudito Mao Gong. 邦几千里，为民所指，赵玉比四海。 夫战，勇气也；一鼓作气，再而衰。 En este crisol de erudición, las voces de los académicos de Zhejiang, impulsadas por el espíritu vigoroso de la dinastía Han, resonaron a lo largo de la historia. Atravesaron siglos de oscuridad intelectual y los turbulentos tiempos de la fragmentación política, dejando una huella indeleble en el desarrollo cultural de China. Un siglo después, los literatos de Yechen heredaron el espíritu cultural de sus predecesores.
alzaban la voz por el mundo y hablaban en nombre del pueblo. La crudeza del norte y la desolación de la época se entrelazaban en su espíritu y afloraban en sus versos. Anhelaban una era próspera, fuerte y unificada. Soñaban con emular a los héroes de antaño, forjando hazañas para salvar un tiempo sombrío. Pero la belleza de las flores y la plenitud de la luna siempre son efímeras ante la lluvia y el viento. En el año 22 del período Jianan, una epidemia cegó la vida de Zhu Gang, Chen Lin, Yin Yan y otros ínclitos eruditos chinos. 3 años después, la muerte de Cao Cao marcó el ocaso del esplendor literario de Ye Chen. Tres décadas de literatura Jianan representaron apenas un destello en los 3000 años de la literatura china. Sin embargo, desde entonces, la elegía de la época y el temple indomable del movimiento Jianan se convirtieron en un eco perpetuo en esta tierra. En la dinastía Tang, aquí resonaron los versos de las baladas fronterizas. En su vasta imaginería latía la angustia por la seguridad del territorio, mientras su tono enérgico lamentaba el sufrimiento del pueblo. En la dinastía Yuan, el Sayu floreció en estos confines. La crueldad de la guerra y la corrupción burocrática impregnaron sus tramas, reflejando la tradición local de plasmar la realidad en el arte. Sus protagonistas, al igual que los otrora héroes de Yang y Zhao, se negaban a ser sometidos, luchaban infatigablemente, defendían la justicia y persistían en su derecho a disfrutar de una vida digna. A medida que el Zayu, con su espíritu combativo y optimista, desplazó gradualmente a la poesía como la nueva corriente literaria y se extendió por todo el país, el pueblo comenzó a discernir el bien del mal y la lealtad de la traición a través de los dramas escénicos. Así, la conciencia colectiva se fue forjando en torno a los valores del patriotismo, la lealtad y la justicia. Junto con esta herencia también se transcribió el espíritu tenaz de levantarse al canto del gallo para entrenar y la determinación de golpear los remos en mitad del río, emblemas del temple heroico de Zhu Ti en la dinastía Jin. En su juventud, él y su amigo Liu Kun se ejercitaban al alba con la esperanza de edificar un futuro de grandeza. Durante la rebelión de Yongjia, las invasiones extranjeras arrasaron Hebei y el corazón de China, sumiendo a la población en el sufrimiento. Obligado a abandonar su hogar en Fangyang, Zhu Ti lideró a cientos de familias en su huida al sur, buscando refugio más allá del Yangtze. En el exilio nunca olvidó su misión de recuperar la llanura central. Reunió soldados, forjó armas y con un puñado de seguidores cruzó el río rumbo norte. En medio de la travesía golpeó los remos con firmeza e hizo un juramento: si no logro restaurar el corazón de China y volver al otro lado del río, que el majestuoso Yangtze sea testigo de mi fracaso. Aunque su empresa no alcanzó un éxito rotundo y solo logró recuperar parte de Henan sin llegar a pacificar Hebei, su espíritu intransigente quedó inmortalizado en la historia. También ha perdurado el temple y la integridad de quienes osaron desafiar al poder con palabras sinceras, como Wei Chen, originario de Yulu en la dinastía Tang. Sin temor alguno, aconsejó repetidamente al emperador Taizong de Tang, afirmando: escuchar todas las voces lleva a la claridad, atender solo una conduce a la oscuridad. Con Wei como mentor, Taizong instauró el próspero gobierno de la era Chengguan. Una y otra vez, la voz de la indignación y la resistencia se hizo escuchar.
En la dinastía Tang, el gran literato Han Yu resumió esta tradición con una sentencia. Desde la antigüedad, Yan y Chao han sido cuna de hombres de espíritu valeroso y cantos aciagos. La frase cantos heroicos y trágicos quedó grabada en la esencia de esta tierra, inseparables la una de la otra. El tiempo avanza implacable, pero sin importar los cambios de la era, la fuente espiritual de Yan y Chao jamás se ha agotado. En el otoño del año 758, el tercero de la era Chide de la dinastía Tang, Yang Chengqin, ya entrado en la madurez, tomó su pincel. Maestro consumado de la caligrafía, cada trazo suyo era una obra maestra, pero esta vez su pluma vacilaba. Lo que debía escribir no solo expresaba su profundo pesar, sino que también contenía la tormenta de una era. Tres años antes, An Lushan, gobernador militar de Fangyan, Pinglu y Hedong, se había alzado en rebelión contra la dinastía Tang, iniciando la devastadora rebelión de An Lushan. Las ciudades caían una tras otra sin oponer resistencia. Yang Chengqin, entonces gobernador de Pingyuan, se unió a su primo Yang Gaoqin, su homólogo en Chanshan, para organizar la urgente defensa. Su sobrino Yang Jimin sirvió como mensajero entre ambos. En enero del siguiente año, Chanshan cayó en manos de los rebeldes. Capturado, Yang Gaoqin maldijo ferozmente a An Lushan, quien ordenó cortarle la lengua. Aún así, continuó insultándolo hasta su último aliento. Yang Jimin fue decapitado y más de 30 miembros del clan Yang perecieron. 2 calendarios después, cuando Chanshan fue recuperada, Yang Chengqin envió a buscar sus restos, pero trágicamente solo encontró un pie de su primo y la cabeza de su sobrino. Abrumado por la tristeza y la ira, escribió un homenaje en su memoria. Al inicio su trazo era firme, pero al llegar a las palabras padre capturado, hijo muerto, nido destruido, huevos rotos, la tinta se volvió densa y sombría, reflejando la severidad de su sufrimiento. Al escribir "El cielo no revoca sus calamidades", la emoción desbordó su pluma. Su caligrafía fluyó cual cascada imparable hasta el desgarrador y concluyente "Oh, cuánto dolor", donde la tinta casi se desvaneció como cenizas dispersadas por el viento. Este manuscrito, conocido como Borrador del Requiem para mi sobrino, ha sido considerado el texto con la segunda mejor caligrafía cursiva de la historia de China. Aunque solo representa un episodio entre incontables sacrificios heroicos de la tierra de Yang y Chao, el espíritu de lealtad y sacrificio que lo inspira ha sido exaltado generación tras generación. Entre todas las alabanzas destaca la de Wen Tianxian, eminente ministro de la dinastía Song, en su Oda a la rectitud. Fue la cabeza del general Yang, la sangre del ministro imperial Yi, los dientes de Chang Xun y la lengua de Yang Gaoqin. Yang Gaoqin, conocido como Yang Chanshan, junto con innumerables mártires de la historia china, ha quedado inmortalizado en la memoria de su pueblo. El firmamento gira, las épocas se suceden, pero la melodía del espíritu heroico y los cantos trágicos se ha fundido con montañas y ríos. En cada instante decisivo de la historia, su eco ha dejado una huella de lucha y resistencia.
Ubicada cerca de la meseta, abrazada por la Gran Muralla, la tierra de Yan y Chao ha asumido la vanguardia en la defensa de China contra invasores extranjeros durante milenios. En su línea de tiempo, las cicatrices de la guerra se han multiplicado sin cesar. Acostumbrados a contemplar montañas majestuosas y escuchar el estruendo de tambores de guerra, los héroes de Yan y Chao siempre han estado dispuestos a ofrendar la vida por su nación en tiempos de crisis. El joven Mao Zedong lo resumía así con admiración: la fortaleza de la gente del norte es tal que prefiere morir en el fragor de la batalla a quejarse. Hebei ha dado a nuestra historia hombres de espíritu heroico y cantos trágicos. Laoting, una pequeña ciudad a orillas del río Luan, se convirtió en un próspero enclave comercial a finales de la dinastía Qing e inicios de la República de China, gracias a su ubicación estratégica. En aquellos años, Laoting era un lugar abierto a las corrientes de pensamiento modernas, informado sobre los asuntos nacionales y de ideas y cultura muy avanzadas. En esta tierra nació, en octubre de 1889, Li Dachao, pionero en la difusión del marxismo en China y cofundador del Partido Comunista. En aquel entonces, con la nación sumida en la pobreza y acosada por crisis internas y amenazas externas, intelectuales de todas partes buscaban con desesperación un camino para la salvación nacional. Puede que en su juventud Li Dachao leyera los versos del también oriundo de Hebei, Yan Jizhen. Con hombros de hierro se carga la justicia, con manos feroces se escribe la verdad. Años después los adoptó como su propio lema con una leve modificación: con hombros de hierro se carga la justicia, con manos hábiles se escribe la verdad. Así dedicó su vida a reflexionar sobre el destino de su pueblo y emprendió el camino de la revolución. En 1918, Li Dachao abrazó la concepción marxista de la historia y se convirtió en su primer difusor en China. Junto a Chen Duxiu, acordó la fundación del Partido Comunista. A unos kilómetros de su hogar, en las montañas de Ufeng, escribió su obra Mi concepción del marxismo, sentando las bases ideológicas para la fundación del partido. Más tarde, en el pueblo de Taicheng, en el distrito de Anping, en Henshui, bajo su orientación se estableció la primera célula rural del Partido Comunista. Por la difusión de estas ideas, Li Dachao se convirtió en un enemigo para los señores de la guerra. En abril de 1927, a los 38 años, afrontó la muerte con entereza y sacrificó su vida por la causa. Tan solo 4 años después, el ejército de Kwantung de Japón protagonizó el incidente del 18 de septiembre. Acto seguido, el incidente del puente de Marco Polo sumió a China en una catástrofe aún mayor. El sueño de una nación joven se hizo añicos y el clamor por la resistencia se convirtió en el grito más profundo del pueblo. Incontables patriotas se alzaron en armas, dispuestos a sostener con su vida los cimientos de la patria. Durante 8 años de guerra total, innumerables héroes se entregaron en cuerpo y alma para sostener la columna vertebral de la nación china. La imponente cordillera de Taihan fue testigo del valor de un ejército indomable y de la resistencia inquebrantable del pueblo. A lo largo de las montañas de Yanshan, con su piel y sus huesos, los chinos erigieron una nueva gran muralla. El país entero se convirtió en un solo ejército, toda la nación en pie de guerra. En campos de batalla cubiertos de humo y metralla, millones de hombres y mujeres se ofrecieron incondicionalmente para frenar el avance enemigo. Con ingenio infinito transformaron ríos y montañas en trampas mortales para el invasor. Con sus plumas y sus voces, miles más escribieron y alzaron su clamor, despertando conciencias y anunciando la llegada de un nuevo mundo.
Desde los albores de la historia, la tierra de Yan y Chao, la tierra de Hebei, ha sido testigo de incontables gestas heroicas. Algunas quedaron grabadas en los anales de la historia, otras condenadas al ostracismo del olvido. A través de los siglos, sin embargo, ha prevalecido el mismo espíritu, la responsabilidad para asumir el destino de la patria como propio, el coraje para alzarse en la adversidad, la integridad para sacrificar la vida por un ideal. Una y otra vez, este espíritu ha dado forma a himnos trágicos y solemnes que, como campanas de bronce y tambores de guerra, han resonado por toda China, fundiéndose en la esencia misma del alma nacional. En la alternancia de caídas y resurgimientos ha sido la fuerza que ha permitido a los chinos levantarse repetidamente tras cada calamidad. En la cadencia de su eco ha sido el aliento que los ha guiado del abismo a la grandeza. ¿Cómo ha podido fluir por milenios el río de la historia? ¿Cómo ha podido permanecer inmortal el alma de China, fortalecida por su indoblegable espíritu, enaltecida por su legado? Las estrellas brillan inmutables en el firmamento como testigos de la eternidad, y el eco de ese fulgurante resplandor, como la historia de Hebei, jamás se extinguirá.